El dolor por la muerte de un hijo puede ser devastador y no lo ponemos en duda. Sin embargo, ¿se te ha ocurrido pensar que ese dolor se puede transformar en paz y aceptación si te abres a la ayuda de los demás? Y es que para los padres puede ser una fuente de alivio compartir sus recuerdos con los abuelos que también, al igual que ellos, perdieron a un nieto. Compartir con los primos, con la esposa, el esposo, en fin, con todo el sistema familiar que convivió con el hijo o la hija ausente. ¿Por qué es importante recibir ayuda del sistema familiar? ¿Qué pueden hacer los padres con el enojo, la frustración y la negación por haber perdido a un hijo? ¿Qué apoyos espirituales son necesarios para este dolor? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionaremos en cómo aceptar la muerte de un hijo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante, por un lado es muy doloroso, pero también es muy necesario. La verdad es que cuando existe la pérdida de un hijo dentro de una familia, hay muchas veces que lo que se escucha más es el silencio. Se habla poco de la situación, se habla poco de la persona y bueno, nosotros hemos visto aquí con las investigaciones que hemos hecho y ahora con los invitados que vamos a tener el día de hoy, que bueno, es muy sanador a veces platicarlo en familia, porque si bien la familia nuclear está sufriendo muchísimo, también la familia extendida lo sufre, cada uno a su manera. De hecho, un poquito más adelante vamos a estar viendo algunos testimonios de la misma muerte, pero desde diferentes perspectivas. Entonces yo creo que es muy importante que ampliemos este tema y lo veamos desde diferentes puntos de vista, sobre todo para sanarnos y ayudarnos entre todos. Así es que bueno, pues buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Cris, muy buenos días. Precisamente estábamos hablando de lo duro que es este tema en la mañana, le decía yo a Cris que me parece un tema difícil pero muy importante de tratar y que de alguna forma nos involucra a todos y por eso quiero invitar a usted que nos ve en las redes sociales, a todos ustedes, a que nos escriban y nos digan si han perdido a algún familiar, porque queremos ver este contexto familiar, a un primo, a un hermano y si ustedes son padres y perdieron a un hijo, pues que también nos lo hagan saber y cómo lo han compartido con la familia, cómo lo han vivido y si esta familia ha sido un apoyo, como pues esperamos que así sea, o si por el contrario les ha dificultado más este proceso. Vamos a analizarlo aquí, como decías, con la ayuda de nuestros especialistas. Les recuerdo que estamos en Facebook Live durante toda la transmisión para que nos deje debajo de ella todos sus comentarios. Tenemos todas estas redes sociales, también el Twitter, también nos puede llamar vía telefónica de cualquier lugar de la República, así que esperamos todas sus aportaciones y también sus preguntas, ¿por qué no? Por supuesto que y sí. Saludamos al público, Sí. que tenemos casa llena el día de hoy, mucho público que quiere participar y que está con nosotros en el estudio. Bienvenidos, muy buenos días, gracias por haber venido. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy, nuestros especialistas son Verónica Alcocer Lugo, ella es terapeuta en duelo y coach de vida. Ella colabora con la Fundación Patricio Consentido, Fundación para Padres que han perdido hijos. Berito, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, buenos días. Qué Bienvenida. increíble, qué fortuna y qué privilegio poder estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Berito. Y también está con nosotros Cita Chao de Joyce. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Y hoy también nos va a platicar un poquito más adelante de un libro del que es coautora. Qué gusto tenerte, Cita. Encantada. ¿Cómo estás? Encantada de estar nuevamente por acá. Claro. Y un tema que penosamente hemos vivido varios, pero que afortunadamente hemos encontrado salidas diferentes que les vamos a compartir. Claro, importantísimo, caray. Gracias. Muchísimas gracias. Eduardo González Quintanilla también está aquí con nosotros. Él es médico y psicoterapeuta familiar. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Griselda Mesa Cortés también está con nosotros. Ella es psicóloga educativa y logoterapeuta existencial. Griselda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muy honrada de estar en tu programa. Muchísimas gracias, bienvenida. Y bueno, por supuesto le doy los buenos días a las
intérpretes de lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz e Itztiel Caneda, que nos van a estar acompañando, por supuesto, como ya sabes, durante todo el programa. Y bueno, ahora te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Para mí lo más difícil que me ha pasado en la vida ha sido el recibir la noticia del fallecimiento de mi único hijo. Recibí una llamada en la cual vi el teléfono de mi hijo y pensé que era él, pero escuché una voz de una mujer en la cual me dijeron que si yo era la madre de Luis, y les dije yo que sí. Entonces me dijeron que fuera a recoger el cuerpo de mi hijo porque estaba muerto. No sé qué tiempo haya pasado, volví a recibir la llamada y me dijeron que anotara una dirección. Anoté la dirección como pude y me colgaron. En ese momento me entró un estado de impotencia. Cuando yo reaccioné, ya estábamos en el carro y íbamos hacia la dirección que me habían dado. En el trayecto iban pasando ambulancias, se oían sirenas y en mí empezó a entrar una desesperación y empecé a llorar y empezar a decir que no era verdad, que me dijeran que no era verdad. En eso recibí una llamada a mi primo, el que iba conduciendo, y al parecer le decían que nos diéramos prisa porque había llegado el MP y ya no iba a haber oportunidad de que lo viéramos, de que viéramos a mi hijo. Llegamos al lugar, ya estaba acordonado, ya iba en una bolsa mi hijo, donde lo depositaron, y corrí hacia donde lo habían levantado. Vi cómo habían marcado su cuerpo, la posición en que había quedado, y vi la sangre. Cuando reaccioné yo le gritaba que me las iban a pagar y les dije que malditas sean las personas que le habían hecho eso a mi hijo y que le iban a pagar con sus vidas. El día de hoy no sé explicar de dónde salen fuerzas. Solamente, sencillamente sé que he tenido que aprender a sobrevivir. Muchas veces me levanto, no quisiera levantarme, siento que la vida no tiene sentido. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y por supuesto que este testimonio nos da pie para platicar sobre el tema. Sí, también me gustaría saber si influye de manera diferente las circunstancias en el duelo, las circunstancias de la muerte. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque esto que acabamos de ver es un evento traumático. O sea, no estás listo para ello, alguien te llama, en ese momento te informan, y en ese momento te quieres morir. De milagro esta mujer pudo llegar al sitio, pero no es lo mismo estar acompañando una enfermedad larga de tiempo que el médico, los especialistas te están preparando, te están diciendo, vas viendo avance, vas viendo retroceso, y tu mente va preparándose para. Entonces la diferencia es absolutamente toda. Este evento traumático cuesta muchísimo más tiempo el poder medio entender, y lo que escuchamos de la señora que dio el testimonio es esa furia, y lo van a pagar con sus vidas. Por supuesto, ¿qué haces ante semejante cosa? ¿Quién te hizo o quién dañó a lo tuyo o a lo más cercano a ti? Entonces sí, toma mucho más tiempo el que es por evento traumático al que es de una muerte, perdón la expresión, de alguna manera anunciada, que son esas enfermedades prolongadas o enfermedades terminales. Claro, aunque bueno, también inclusive en estas muertes de repente rápidas o no avisadas, también hay alguna diferencia, ¿no? Pero porque de repente una puede ser muy violenta, como la que acabamos de escuchar, y otra, aunque es violenta, pero puede ser un accidente, o sea, no donde haya involucrado, o sea, que haya sido de repente, de manera pues fortuita. Aquí pues fue muy violencia, ¿no? Entonces también las dos te agarran de sorpresa, pero creo que también hay diferencia ahí, ¿o no? Yo creo que sí hay diferencia. Digo, a mí me toca acompañar mucho a las personas entendiendo su caja de significado, su sistema de creencias, y muchas veces la gente habla como de mala suerte, de karma, de un castigo,
de un tema en donde dices, ¿por qué no pudo haber sido de una forma normal? ¿No? Entonces se digiere distinto cuando se acompaña desde este lugar de decir, simplemente las cosas pasan, a veces vivimos en este país que tiene violencia, o hay gente que muere en accidentes, ya ha sucedido toda la vida, pero la forma en cómo lo elaboran y cómo lo elaboramos tiene que ver mucho desde ese lugar. Obviamente nuestra personalidad, cómo reaccionamos, qué entrenamiento tenemos para poder vivir esta adversidad, pero cuando viene algo tan repentino, tan choqueante, hay que empezar, digo, y los expertos lo saben, desde un lugar muy abajo y empezar a escarbar desde dónde respondemos y qué está significando para nosotros esto, ¿no? Y justo hablando de esto que dice Vero, Eduardo, bueno, ¿por qué nosotros, más que sentir lástima, tendríamos que sentir empatía? Pero parece ser que nuestra primera reacción en el entorno es sentir lástima por los padres que perdieron a un hijo. Yo creo que tiene que ver con esto humano. Todos tenemos esta experiencia siendo hijos o siendo padres. Y nos conmueve. Y esta parte de ligarnos con esta lástima es el dolor. Lo que nos impulsa es el dolor y es normal que esto ocurra. Algo que me parece muy importante este testimonio es que tiene elementos muy importantes. Primero, nos demuestra y nos presenta el drama tan terrible que es la muerte de un hijo. Le han llamado la tragedia de tragedias porque efectivamente eso es. Por antinatura en un sentido de tiempo, por lo terrible que es, por la impotencia, habla de impotencia. Tiene un tercer aspecto que me parece muy importante, que hoy creo que es el tema, se sobrevive. Ella dice, y sobreviví, aprendí a sobrevivir. Sí, de eso hecho, es sí, una dice, cosa... de milagro llegó en ese momento al evento, o sea, como diciendo, es casi imposible moverte ahí en ese momento. Claro, ¿no? lo va narrando, shock, dice este shock que la duerme, ¿no? El primer aspecto es este adormecimiento, esta negación, esto no puede ocurrir, y después algo hace que vuelva otra vez esta parte. Yo quiero decir que, aunque es cierto que hay ciertas diferencias por la forma, al final es el mismo. El hijo está muerto. Sí. El resultado es el mismo y el impacto es el mismo. No importa, importan las circunstancias para ciertas diferencias, pero el impacto, y por eso los padres, no importa cómo haya sido, lo comparten. Los padres que han perdido un hijo comparten esta vivencia, haya sido un bebé, un adolescente, un adulto, no importa las circunstancias, al final el hecho es, el principio de esta tragedia es, él está muerto y yo estoy vivo. Cuando nos han contado que es al revés. Claro. Sí, que bueno, de hecho, entierran. hasta ustedes en otros programas nos han comentado que no hay ni siquiera una palabra para nombrar. No existe o sea, una eres palabra. viuda, pero ¿qué eres cuando pierdes un hijo? ¿No? Ningún No hay grupo término. humano en toda la historia de la humanidad, de ningún paralelo, se ha atrevido a ponerle un nombre por lo terrible que es. Eduardo, sí lo hay, lo investigamos en nuestro libro y Se llama justo Shohol. es el pueblo judío que lo menciona es- como tal, Shohol como tal. Shohol, ¿qué La quiere pérdida de un decir hijo. Shohol? ¿Y cuál sería la Lo traducción? mencionan ahí como viudo de hijo o huérfano de hijo, que es Sí. lo más cercano. Entonces sí es una Es palabra. una palabra hebrea. que eso así se nombra la palabra y la traducción parecería que Sí. es esa. Es esa, no, es Shohol. esa como es tal. esa, es esa como tal. como tal. Huérfano o huérfano de hijo. O la pérdida del padre del hijo. Bueno, fíjate Es qué la importante, única ya lengua. sabemos de una, Eduardo, Sí, me una, parece qué bueno. muy bien. Que Claro, parece eso es como muy importante, ¿no? Pero nos dice Eduardo que, bueno, al final de cuentas es la pérdida, eso lo entiendo perfecto, Sí. pero el proceso del duelo sí es diferente, ¿no? Por supuesto que es diferente. La carga traumática que nos da una muerte repentina no es la misma que te da una muerte anunciada, como decía Cita. ¿Y el La- proceso de duelo es más largo o depende de otros Depende factores? de muchos factores. ¿Cómo cuáles? Ya lo decía, la cultura, el contexto, los mitos a los que estemos ligados, qué forma, qué preparación anterior tenemos para las pérdidas. Ajá. Si en mi familia yo tuve una experiencia de anteriores pérdidas y mis padres se sumieron en el duelo, eso es lo que yo llevo. Pero si los vi que salieron, que tuvieron un cambio, que resignificaron la muerte de esa persona, me están enseñando otra forma de salir adelante y lo tengo que llevar a cabo, porque es un aprendizaje de vida que ya tengo. Entonces, ¿la forma del duelo se aprende, Vero?
o la forma de vivir el duelo. Sí, yo creo que hay una parte que, y los que estamos aquí, coincidimos. Creo que somos promotores de esta cultura de duelo porque es preventivo en el sentido que no nos vamos a ahorrar el dolor, eso ya lo sabemos. No. Pero hay muchas cosas en el camino que nos pueden quitar culpa de cómo hicimos las cosas en el momento, ¿no? O sea, por lo menos tienes idea de un caminito que seguir, aunque, dice uno de mis mentores, el duelo es la huella digital de cada quien, ¿no? Sí podemos leer un libro y nos podemos dar idea, pero tener esta cultura de duelo y ir un paso adelante, desde mi perspectiva y mi experiencia, aminora el sufrimiento. Oye, Ver, ahorita hablaste de algo muy importante, que es el sentimiento de culpa. Ese sería uno de las emociones que se sienten. ¿Qué otras? Porque parece ser que los papás, cuando de repente tienen que enfrentar la muerte de un hijo, tienen como sentimientos encontrados. ¿Con cuáles son los sentimientos que ellos están luchando, aparte de la culpa? Sin duda está, como decíamos hace ratito, o sea, la negación, el enojo, la culpa, la tristeza, la depresión, la desesperación, la impotencia, la indefensión. La impotencia es impresionante porque tenemos como padres, una de las definiciones de padre es esta de protección, de cuidar. Exacto. El de impedir una serie de cosas. La impotencia de no haber podido impedir, de la manera que sea, con un mejor médico, con un tratamiento, con no dejarlo salir, con prohibirle el vehículo, no sé, cualquier cosa que además nos pega. De todas maneras nos lo preguntamos. Los padres que yo he visto todo el tiempo se preguntan, ¿por qué? ¿Sí? Y la impotencia que genera cualquier respuesta, porque no hay una respuesta posible a eso, que es una gran impotencia, porque va contra lo que se supone que debemos de hacer. Entonces, todas las que dijeron son de un valor, porque todas son juntas, todas se viven, ¿sí? Claro, pero esta creo que es una de las que define más este dolor en los padres. ¿Más que la de culpa? Miedo, confusión. Con la culpa también, porque además la culpa puede ser hacia uno o hacia otro, al otro compañero, que se le culpa, que es además las cosas que más trastornan además, ¿no? El entorno familiar. Por supuesto. Una llamadita. Mira, nos dicen en Facebook Live, hace 5 años mi hijo Eduardo de 19 años falleció. Él cayó de un 3er piso y fue una muerte instantánea. Fue muy difícil adaptarme a esta pérdida, pero ahora después de tanto dolor puedo decir que nuestra resiliencia es maravillosa. Ha sido un proceso muy, muy duro, pero están en el camino. Nos vamos a ir un corte, en un momentito regresamos. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Ay, los estoy leyendo con muchísima atención y muy agradecidos todos en el programa por la confianza que nos tienen de compartirnos sus historias. Nos platican en Facebook Live una persona que dice que murió su hermano. Mi hermano menor falleció hace 9 años y a los 22 y a la distancia se sigue extrañando muchísimo. Hasta el último día lo seguiré extrañando y dice, solo Dios nos da paz. Ellos encontraron en Dios, en un camino espiritual, la tranquilidad. Rocío nos comparte, mi niña de 1 mes de nacida murió en mis brazos, fue un shock y ha sido un terrible dolor. Me produjo fibromialgia y ahora tengo que vivir con esto. Fíjense que también tengo algunos comentarios que hablan de padecimientos físicos, ¿no? A raíz de estas pérdidas tan fuertes. Nos dice otro comentario, a mí me dolía mucho el cuerpo hasta que decidí ir al médico y me envió al psiquiatra y de ahí a un grupo de tanatología. Y acá también nos platican sobre la pérdida de la pareja, pero dice que primero perdió al hijo y se sumó también que hace 8 meses perdió a su esposo. En ambos casos ha sido devastador para mí y ahora para mis hijos. Él murió de cáncer en tan solo 3 meses después del diagnóstico, es terrible. Hay muchos casos en donde se relacionan en la familia también enfermedades para que lo comentemos, pero vamos a escuchar el siguiente testimonio primero. Mi hermana me llama un día sábado, alrededor de las 11:30 de la noche, para avisarme que habían matado a su hijo. Me desmayé, mis hijos me auxiliaron y mi esposo. Cuando yo volví a reaccionar, le dije a mi esposo lo que estaba sucediendo, nos dirigimos con mi hermana. Yo ya no alcancé a ver a mi sobrino en la situación de cuando lo recogieron, sino yo lo vi en Ministerio Público. Nos venimos a enterar que mi sobrino había sido violentado con 12 balazos por todo su cuerpo
y uno en su cabeza. Nosotros como familia estamos conscientes de que cuando una persona está enferma, cuando una persona pues ya es grande y ha vivido pues una vida, y la verdad pues, sentimos que a lo mejor pues para qué sufrir, ¿no? Esa persona, o sea, para nosotros decimos a lo mejor que es mejor que haya muerto, pero pues la verdad en este caso de mi sobrino, pues como que aún no nos cae el 20 de cómo es posible que hay gente que no le importa terminar con la vida de una persona tan joven y sin dejar, o sea, sin pensar que deja a 2 pequeñas y dejó a su esposa y a su madre y a una familia sin su ser. Nosotros como familia, como tías, pues como que hemos tratado de superar su ausencia, pero vemos a mi hermana, o sea, su mamá, y la verdad mi hermana tiene una tristeza enorme en ella, necesita demasiado a su hijo, o sea, ella es hora que no ha superado esta situación tan fuerte para ella. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio y como les estábamos diciendo al principio del programa, queríamos verlo como desde diferentes perspectivas. Entonces, esta es la tía o la hermana de la señora que vimos anteriormente y un poco lo que nos queremos preguntar, Cita, o lo que nos estamos preguntando es, bueno, ¿qué tanto afecta a la familia extendida? Porque de repente toda la concentración está en los papás y es común, es cierto, es normal, supongo, y después la familia extendida como que se queda un poco diluida y perdida con su duelo y su dolor, ¿no? Mira, tan toca y trastoca a todo el núcleo familiar, nadie queda libre de esto, porque así como acaban de mencionar, es un hombre joven al que le vacían 12 balazos y la tía y toda la familia. Nosotros en el libro, nuestro libro que ahora lo vamos a presentar, tocamos. Si quieres ponerlo aquí enfrente para que lo vayamos viendo. Decimos en el 4º capítulo esto, todo el núcleo familiar está tocado, está afectado, está lastimado, nadie queda sin forma alguna de poderlo superar porque lo tienen que procesar. Penosamente el resto de la familia no habla entre ellos, o no hablan con los padres, o los padres no hablan por no lastimar unos a otros, o por no tocar el tema, o porque todo el mundo está en tal indefensión que no sabes si dices algo más o dices algo menos que puede propiciar esto. Pero, insisto, los padres creemos que somos los más afectados, bueno, porque es línea directa, pero con todo lo que vives y convives y estás interrelacionado, absolutamente todo tiene que ver. Y no hay un miembro, el amigo, el compañero y quien esté junto, no hay forma de evitar que haya un cambio significativo y que pasa a las siguientes generaciones. Aquí tratamos hombres y mujeres célebres que la historia los ha seguido en biografía, donde vemos el mismo Freud, que no procesó la pérdida de los propios, y vemos la reina Victoria que tampoco, y vemos a los Kennedy que tampoco, y vemos a las familias más importantes que hay un seguimiento a lo largo de la historia por lo relevante que son, que se quedan atorados en lo mismo y que son gente altamente connotada, pero que viven la pérdida sin procesar el duelo, sin elaborar. Mira, tengo un caso que puede ayudarnos a entender de una hermana. Dice, hace 30 años mi hermano murió a los 24 por enfermedad. Mis papás se derrumbaron y yo tuve que hacerme cargo de ellos emocionalmente. Yo tenía 17 años. No pude realizar mi propio duelo, tuve que madurar muy rápido. Hasta muchos años después logré mi propio duelo. Ahora ya lo vemos diferente, pero sigue doliendo. Un ejemplo de cómo una hermana se puede ver afectada por todo primero, la asistencia a la muerte, es imposible asistir a la muerte sin que algo nos pase. Cualquier muerte. Asistir a ella, algo nos mueve.
Pero cuando es alguien tan cercano, tan importante, es inevitable que salga uno sin ningún daño, sin ningún cambio, sin una cosa. Pero sobre todo por ejemplo, este testimonio que uno dice en las redes, es una regla general. En general los hermanos, ¿sí?, del hijo muerto, sufren esto. Casi por regla general dicen, es que a mí no me atendieron. Yo los tuve que consolar cuando él también necesitaba consuelo. Por supuesto. Porque lo que ocurre con los padres es que es de tal devastación, nos sumimos en ese olor que olvidamos que hay otros hijos. Y esos hijos terminan consolando como también necesitan ser consolados. Cuando necesitan inmensamente la atención de los hijos, es cuando tal vez menos lo reciben por este impacto. Y por eso la familia es tan importante. La familia, los amigos, los cercanos, la gente querida es tan importante. Yo siempre he dicho que en la parte individual es muy importante porque es como la decisión de salir de un pantano, es la decisión individual, tengo que salir. Pero la verdad es que lo hacemos con otros. Claro. Nadie sale de estas cosas sin los otros. Y en este caso los otros, familiares, amigos, queridos, el que realmente estén, es parte de esta salida. Entonces la familia tiene este dolor, pero también tiene la posibilidad de cura, es parte del proceso de cura. Oye, los Eduardo, acompañamientos. Y hablando de la forma del acompañamiento, porque a veces uno de los mitos que se tiene es que justo te voy a acompañar en el silencio, ¿no? Y por eso pasa esto que dicen, ¿no? Todos nos quedamos callados, nadie hable, a la abuela no le digan, en las reuniones familiares no se comente, que no se hable de la persona que se murió. ¿Por qué es tan importante justo hacerlo al contrario? ¿Qué descubres como papá, qué descubres como tío, como abuelo, como primo, cuando sí se habla de la persona ausente? Primero, yo estoy convencido que una de las cosas para poder desdramatizar es narrar. Cuando uno narra y narra, desdramatiza. Esa es parte de la terapia. La narración es parte del proceso de poderlo superar. Hay que narrar a la persona porque también el segundo efecto es, existió. No hay nada peor que hablar mal de un muerto que no hablar. ¿Sí? No hablar de él lo hace inexistente y eso es terrible para alguien porque deja un hueco que quién ocupó, quién estuvo ahí. Entonces narrar da la existencia y por eso es tan importante. Como todo en estos procesos, creo que lo que he encontrado con los padres que he tratado es lograr un equilibrio. Se tiene que hablar, pero no para santificar. Santificar a la persona muerta es una tendencia cuando se empieza a hablar. Y tendremos que tener un equilibrio. Las personas viven y vivieron realmente. Y la gente que vivimos realmente, pues cometemos errores, somos imperfectos, hacemos cosas bien, hacemos cosas buenas también, a veces no tan buenas. Divertidas divertidas también, y no divertidas. Porque de repente esas son las partes que olvidamos, o sea, la narración de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Y de las cosas buenas, por ejemplo, con los hermanos, es importante que también el hermano, porque el hermano tiene esto que tú decías muy bien hace rato, fuera de cámaras, es la culpa del que sobrevive. Y para colmo el hermano empieza, siempre recordamos las cosas malas que hicimos, cuando no le presté mi juguete, cuando le dije, ojalá te mueras, ¿no? Porque pues, nos enojamos. Y poder decirle, pues recuerda las cosas buenas. Claro. Y recuerda que enojarse entre hermanos es normal, es parte de lo normal, con cierto equilibrio. O sea, darle otra vez equilibrio, pero hablando. Si no se habla, se queda. La culpa, el dolor, se va quedando. Y cuando se queda, entonces termina siendo, las emociones son terribles porque se transforman en emociones zombies, le digo yo, y ya las emociones zombies son otra cosa y son terribles. Claro, porque no las vemos, ¿no? Y aparte están ahí todo el tiempo constantes y parece que no les ponemos atención. Sí. Bueno, me llama mucho la atención el testimonio que acabamos de ver porque es la perspectiva de la hermana, ¿no? Y entonces, de repente, como que nunca pensamos... De la tía, ¿no? Es la hermana de la mamá. Exacto, la hermana de la mamá, ¿no? Y entonces dice, me desmayé, o sea, y era su sobrino. Y como que de repente, pues no te la esperas, ¿no? Dices, ¿cómo? Tú te desmayaste, pero no era tu hijo. Sí. Es que es igual de duro, ¿no, Vero? Sí, yo creo que el gran trabajo aquí es que cada uno en el sistema familiar o en la familia valide su propio dolor. O sea, parte de lo que es útil trabajarlo es... entiendo que no soy el papá o entiendo en este caso que no soy el hermano, no soy tan directo y hay como una doble pérdida porque pierdo a mi sobrino, pierdo a mi hermana o siento que pierdo a mi hermana. Claro. ¿No? Porque hay como un periodo de ausencia para los que han perdido hijos en donde es una abstracción y un tema en donde tu energía está depositada en otro lugar. Entonces, a veces hay esta cadena de pérdidas
si Como que te ausentas de la vida. Claro, y me toca ser tía y entonces también me duelen mis hijos porque está el primo y entonces un dolor compartido, dice también mi mentor, dolores compartidos son dolores disminuidos. Por supuesto. Entonces desde el momento en que dices, entiendo que no soy la madre o el padre, pero que también tengo derecho a dolerme y a sentir ya, eso relaja y eso libera. Porque también lo amé, porque también lo vi crecer, porque lo tuve entre mis brazos, porque lo abracé, porque es mi sobrino, ¿no? Eso es bien importante tengo derecho entenderlo. y necesito invertir también el tiempo para elaborar, porque si no es como esta también tristeza cuando vamos a visitar a los dolientes o tal, es como no sé, siento que a veces no fluye todo de una manera auténtica porque está esta conspiración del silencio, ¿no? Claro. Salirte de esta conspiración libera y te da una paz y aunque sea que llores, grites juntos, que puedas decir, a mí también me está doliendo. Oigan, y hablando de este tipo de situaciones, como por ejemplo la conspiración que acabas de nombrar, la del silencio, hay otro tipo de conspiraciones. Tenemos una llamada muy interesante que Sandy nos va a leer, a ver qué opinan ustedes. Bueno, es que esta es una llamada muy dura que me gustaría que sí le dieran alguna recomendación. Hace 1 año y medio perdí a mi hija a manos de su hermano. Su hermano tenía esquizofrenia y la apuñaló. Ahora me encuentro atorado, me cuesta trabajo soltarla. Le tengo un altar con sus veladoras porque siento que no la dejo descansar. Siento que si quito el altar es olvidarme de ella. ¿Qué puedo hacer? Y esto lo escuchamos mucho, el ya déjalo ir. Pero por otro lado dices, bueno, pero yo no puedo. Hace un año, Sandy dice al principio. Año y medio. A ver, Cita, ¿qué le podemos decir? Mira, yo definitivamente lo que le diría a esta persona es que para empezar, esto que se dice de no lo dejas ir, bueno, no estoy de acuerdo. El que le tenga un altar, si le ayuda, yo diría, bueno, pero tampoco va a lograrlo. Él lo tiene que abrir, lo tiene que hablar, tiene que acercarse. Nosotros tenemos grupos de padres en duelo, hay una red completa en área metropolitana. Hoy por hoy tenemos registrados 54 grupos, aquí hay varias personas de los mismos, tanto área metropolitana como algunos en provincia. Acá tenemos a Griselda, quien formó el grupo en Morelia. Oye, acá Cita, en el público está, pero hay que ir, hay que abrir. Pero fíjate, dices, si a él le está sirviendo que deje el altar, ¿cómo sabemos? O sea, yo como él ya nos está haciendo una llamada donde nos está diciendo, no sé si estoy bien o si estoy hoy mal, tengo una sensación de que no la estoy dejando ir, y él cómo puede saber si realmente le está sirviendo o no. O sea, y en ejemplos, hay otros ejemplos en la llamadas. medida que traes un mito y traes un rito, porque eres o somos parte de una cultura que te hacen mención de esto desde el día 1. O sea, los que mueren, déjalos descansar, que no llores. El altar, eso quiere decir sinónimo de santidad, ¿no? Hay que orar, hay que recordar, no hay que dejar que se olviden, pero de verdad, para que él sienta un alivio, una mejoría o un cambio, él tiene que abrirlo con alguien más. Y el alguien más es el círculo inmediato de inicio, y después, si se puede anexar a un grupo, yo diría que por favor que llame. Y porque aparte ahí estamos hablando de una doble pérdida, Eduardo, como decía Vero, ¿no? Porque es el hijo que es esquizofrénico, que fue el que apuñaló a la hermana. Por supuesto. ¿no? Que es una doble tragedia. Una doble. Pero lo que quiero decir es, en este ejemplo que nos están dando es precisamente, en esta cultura, otra vez en el equilibrio, la verdad es que llorar más no nos acerca más a nuestro hijo, reír no nos aleja, ¿no? Vivir no nos aleja de nuestro hijo y llorar no nos acerca necesariamente. Sí hay un proceso que cada quien decide cuál, desde su rito, de sus ideas, de su cultura, pero también siempre de equilibrios. ¿Dónde puedo ya vivir? Creo que lo que está diciendo, no lo dejo ir y por lo tanto no puedo vivir, ¿sí? No puedo yo vivir. Porque esa es la otra cosa, cuando uno puede decir murió, ya, ¿sí? Porque no dejarlo ir es, no acepto una muerte. Porque cuando acepto la muerte, tengo que aceptar entonces la vida. Y ese es a veces el dilema de los padres, porque no nos permitimos, creemos que no merecemos este vivir, y entonces tiene esto. Yo sí creo que cuando no tenemos hueco, no importa el camino que sigamos, ¿sí? Porque cada quien decide cómo hacerlo, pero cuando estamos en este dilema, pidamos ayuda. Sí creo, y creo que una mejor de todos los grupos familiares, de amigos, etcétera, que nos pueden ayudar, nada como un padre que lo vivió
y lo superó exitosamente. Nada como eso. No, y aparte yo pienso, ¿qué significa el dejar ir? Cuando un padre le dicen déjalo ir, es como todo lo contrario. En algún grupo de apoyo que tuvimos con padres, alguien lo tomaba como una ofensa. O sea, porque era como suéltalo, era como olvídate de él. ¿Qué estaba significando para esa mamá cuando le decían ya déjalo ir, o a ese papá? No, o sea, y el soltar es nada más entender que a veces el dolor nos conecta con esa persona y no queremos dejar de... Muy bien, con eso nos quedamos, vamos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza. Un sábado en la noche que le marcan a mi mamá con la noticia de que mi primo había fallecido. Yo recuerdo ese día que yo le dije a mi mamá que cómo había sucedido, que íbamos en el carro, cómo había sucedido la situación. Pues mi mamá en ese momento no nos quiso decir pues la gravedad de cómo era. A mi mamá le tocó hablarle a mi abuelita, pero pues no le dijeron la verdad. Le dijeron que había tenido un accidente en su camioneta. Pues con el paso del tiempo le preguntamos a mi mamá que por qué a mi abuelita no se le ha dicho la verdad de cómo había fallecido mi primo, y dice que prefiere mejor no decirle porque pues ya han sucedido bastante tiempo y sería recordarle ese momento pues tan triste que tuvimos toda la familia. Yo veo a mi tía que todavía no supera ese momento, bueno, esa falta de su hijo. Siempre la vemos triste, está llorando y la ayudamos en lo que podemos, ¿no? Cada integrante de la familia para que olvide ese momento y pues no la queremos ver nunca triste a mi tía. Muchísimas gracias por este testimonio y como he estado comentando, bueno, es ahora verlo desde la perspectiva del primo, ¿no? También cómo vive el duelo de su mamá y él a su vez cómo está viviendo el duelo de este primo que falleció. Entonces, bueno, por aquí tenemos algunos testimonios que les voy a presentar. Aquí está conmigo Alonso. Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Laura, ¿cómo estás, Laura? Bienvenida. Buenos días, gracias. Oigan, bueno, pues ustedes dos vienen hoy a Diálogo, se los agradezco muchísimo, de veras, gracias por estar aquí. Si nos quieren contar la historia, Laura. Pues sí, mi hija se llama Paula Victoria. Ella nació el 15 de septiembre de este año y vivió 4 días. Nació con una hipertensión pulmonar severa por la falta de líquido amniótico. Y ella murió hoy cumple 3 meses que murió. Ella murió antes del terremoto. ¿Cómo te sientes, Alonso, con esta situación? Ha sido un proceso bastante difícil. Obviamente apoyar a mi esposa para que ella saliera adelante. Tuve que posponer mi duelo y apenas lo estamos sacando el dolor, ¿no? ¿Ustedes sabían que algo malo estaba sucediendo? O sea, ¿fue sorpresa para ustedes? Fue sorpresa, sí, realmente. Fue una sorpresa. Llegamos con el médico y tuvo que ser intervenida de urgencia y por eso ella empezó a tener ya sufrimiento fetal. Entonces hubo que ser una cesárea de urgencia. Oye, y dices, bueno, yo tuve que posponer mi duelo. Sí, porque tenía que apoyar, muy triste. Demasiado triste, el dolor de ella era insoportable. Obviamente pasar todo el proceso de un traslado de un hospital a otro, todos los diagnósticos de los doctores, esa es la parte que tuve que posponer, obviamente el funeral y todos los procesos. Y prácticamente luego incorporarte a trabajar fue bastante difícil y empezamos ahora yo empiezo con mi duelo. ¿Cómo sabes que estás empezando con tu duelo, Alonso? Porque cada vez que la recuerdo me cuesta mucho trabajo, lloro en cualquier momento que la traigo a mí. Claro. Oigan, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? O sea, esto de pospongo mi duelo, fíjense, Eduardo, sí, adelante. Es que en esto que hemos hablado en muchos programas sobre las diferencias con los sexos y la discriminación fundamentalmente hacia la mujer, en este caso de la pérdida de los hijos,
es precisamente el mayor golpe a esto que nos han inculcado como género masculino, es precisamente que no se nos permite el duelo. Por esto somos quienes debemos apoyar, somos los que tenemos que estoicamente vivirlo, guardarnos, ¿sí? Seguir con la vida, y termina siendo precisamente una gran injusticia para los varones porque terminamos posponiéndolo, ¿sí? O a veces no sacándolo, y el efecto en general es devastador, no solamente para él, también termina siendo devastador para la familia, para la pareja, para la convivencia, porque cuando no se puede vivir con eso, sacarlo de alguna manera, va a salir siempre. Decía yo, las emociones cuando se guardan terminan saliendo, pero ya deformadas, con enojo, con discriminación, con dolor, con depresión, etcétera, y termina impactando. Y creo que este es uno de los grandes pendientes, de hecho, de justicia para los varones. Los varones también somos seres humanos, porque tal vez la muerte de un hijo, lo que nos representa y lo que nos dice es, somos seres humanos y vivimos igualito que cualquier otro ser humano, tenga el sexo que tenga. Oye, y creo que eso es muy importante saber. Sí. Qué importante, Eduardo, que pongas sobre la mesa esto del género, porque es cierto, ¿no? O sea, aquí es un punto justo en el que se resalta esta tradición del rol masculino, ¿no? Te toca ser el fuerte, te toca ser el que sostiene, y entonces tú no puedes llorar, tú no te puedes doler, tú nada, ¿no? Pero eso es bien duro también. Y la otra, yo vuelvo a pensar se cree que la madre es la importante, se cree que la madre sufre más, y no es un dolor más o menos. Sabemos que las que somos mamás cargamos en el vientre a nuestros bebés y toda esta parte, pero o sea, el vínculo también es igual de válido y es igual de doloroso, entonces hay que validarlo también, ¿no? Tiene que ver muchísimo también ese vínculo de amor, ese compromiso de amor que el padre haya generado inclusive desde antes de nacer con el hijo, lo que le llamamos parentalidad. Si ese padre está debidamente parentalizado, le va a afectar tanto como a la madre, por supuesto. Y ahí coincido con el doctor que es una injusticia para el género masculino. Claro, porque aparte está calificado como debilidad, ¿no? O sea, parecería que si él llora o si él lo siente, mira, Alonso me está diciendo sí. O sea, parecería que si él llora o él lo siente, entonces él dejaría de ser hombre o cumplir el papel que le toca socialmente hablando, ¿no? Tenemos de alguna manera estipulado como el protector de la familia, pero el protector también puede llorar, también puede sentir, también tiene sentimientos y también tiene fragilidad. Claro. Tiene un efecto también, cuando precisamente por este papel que se tiene, tememos, y también efectivamente sí ocurre, los hijos cuando ven llorar al padre, tiene este efecto de sí se puede llorar, pero también esto, y ahora ¿qué nos va a ocurrir? Por eso es tan importante otra vez el equilibrio, poder llorar con los hijos, decirles sí se vale llorar, sobre todo si los hijos son varones, por ejemplo. Pero también es cierto, sí, que podemos vivir, que podemos hacer otras cosas. Y aparte llorar no es de cobardes, llorar es de valientes. Claro. Eso es bien importante decirlo. Muchísimas gracias, de veras qué lindo, se los agradezco mucho por estar aquí. Y bueno, también a ustedes dos, Ulises y Telma, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Gracias Ulises, bienvenido. Oye, Telma, me estabas comentando, ¿a ustedes hace 8 años? 8 años, Renata nació hace 8 años, vivió 4 meses con nosotros. Broncoaspiró. Simplemente es esa noche que te acuestas y dices, tengo mi familia completa, mi hijo de 6 años, mi corazón completo. Te duermes en paz y a la mañana siguiente alguien de ese corazón partió, ya no está. Y eso ha sido nuestro camino durante 8 años, llevando de alguna manera el proceso del duelo muy independiente. Eso nos ha también mantenido juntos, porque el primer tanatólogo que nos atendió cuando Renata murió, nos dijo que estuviéramos conscientes que todas las parejas, la mayoría de las parejas, se separaban. Entonces, ahí ya nos tocó, yo creo que respetar la manera en la que cada quien, eso sí estamos, yo creo, bien conscientes. El duelo es totalmente individual y se trata de acompañarnos. Y ahora, a estos 8 años, duele, claro, le extrañamos tremendamente, nos hace falta en cada fiesta, en el coche, ¿no? Voltear y decir, este era tu lugar, ¿no? Aquí ibas tú. Pero definitivamente sí se puede seguir con la vida, se puede volver a reír, se puede
tener a tu hija y llevarla de otra manera. Aprendimos a renombrar todo en nuestras vidas, desde que, como bien decían, me gustó mucho ese tema de que no santificar. De hecho, no me gusta ponerla como el angelito, porque el del angelito no se puede hablar, ¿no? Porque es algo sagrado, ¿no? Y definitivamente dirían por ahí que cuando lo sagrado lo quieres definir, lo matas. Y yo no estoy dispuesta a matar el recuerdo de mi hija. Claro, Telma, muchísimas gracias. Antes de escucharte a ti, Ulises, les quiero preguntar, fíjate, dice algo, cita que me llama mucho la atención. Cuando ellos llegan con el tanatólogo o la tanatóloga, les dice la mayoría de las parejas se separan. ¿Eso es cierto? Pero sí, en un porcentaje altísimo. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente él protegiéndola a ella y ella protegiéndolo a él, no abren y no hablan entre ellos lo que cada uno está sintiendo. Y en aras de mejor no tocamos el tema, lo que se va propiciando es el distanciamiento. Cuando de verdad te atreves a decir y a desgarrarte y a desboronarte y a abrir tu dolor y a compartir con quién mejor, cuando ahora se mencionaba y Griselda lo trajo a colación, cuando esos padres son parentalizados, o sea que han asumido conscientemente la parentalidad desde antes de la concepción, en el deseo obviamente de tener un hijo y después en el embarazo y el nacimiento y lo que siga, es muy diferente porque se arman apegos distintos a quienes no asumen la parentalidad. Entonces nosotros, perdón, pero voy a insistir, en el libro hacemos mucho énfasis en esto, de cómo hay que procesar o de qué manera hay que ir elaborando el cambio de esta metamorfosis, le llamamos metamorfosis humana ante la muerte de los hijos, porque te vas transformando realmente. Ellos dicen, ¿por qué la tanatóloga nos dijo esto? No, ojalá y no se separen. Y hoy por hoy siguen juntos y qué bueno por ellos. Pero el punto es que el pronóstico es este. Claro. Tristemente las culpas, que hace rato se mencionaban, hacen que estas parejas se separen. Claro. Porque ¿quién tuvo que ver en qué? Alonso, Ulises, ¿cómo superaste esta etapa? Bueno, no la he superado, No, lo del divorcio, lo de la separación, de pareja. Bueno, yo creo que con amor, juntos, nunca, como mencionaba, nunca buscamos quién tuvo culpas o qué dejamos de hacer o qué no dejamos de hacer. En mi caso particular, yo siempre busqué ayuda. Fui con tanatólogos, con psicólogos, hipnosis, etcétera. Y la verdad, la ayuda que a mí me funcionó es los grupos de ayuda, valga la redundancia. El estar expresando, el estar platicando, narrando cómo viví desde la concepción, desde cuando nació, incluso como cuando se fue, ayuda mucho a sanar. Claro. Pero no, en el caso como hombres, sí es muy, muy difícil porque uno mismo inconscientemente dice, es que yo soy el pilar, claro, es que yo no me puedo caer. Y llega un momento en el que lo empiezas a guardar. Sacas por pedazos, por etapas, no a la misma velocidad o al mismo ritmo de una como mujer, porque desde niños estamos educados a ser los fuertes, ¿no? Claro, claro. Y sin embargo, no somos los fuertes. Mencionaban hace rato que tienen 3 meses y él lo ha pospuesto. Yo tengo 8 años y sigue pospuesto. Yo creo que eso es importante, Ulises, justamente trabajarlo en el grupo de ayuda, claro, ¿no? Y bueno, ustedes son un ejemplo para este pronóstico tan terrible, porque un poco lo que comentaban los invitados del día de hoy, bueno, son varios duelos uno sobre otro, ¿no? Sí. Entonces, el duelo de perder a un hijo y después perder a la pareja, qué bueno que ustedes son un ejemplo de que, bueno, siguen juntos y siguen trabajando, y como dices tú, no lo hemos superado, pero estamos en el camino. Muchísimas gracias, Ulises, gracias, Telma, de veras, gracias a los dos. Adelante, Eduardo, claro que sí. Importante. En relación a lo que le decía Cita, yo creo que lo contrario, la persona menos propicia para precisamente ayudarnos en nuestro dolor es la pareja. Están en lo mismo, los dos están en este dolor, los dos necesitan, y precisamente lo que causa el divorcio es porque estamos esperando que nos consuele, como no puede consolarnos, porque él también lo necesita. Nunca, o siempre las parejas que encuentro yo en esto, lo que tienen es, esperaban otra cosa, esperaban ese consuelo, cuando lo importante que les dijeron y lo que creo que ellos dicen muy bien es un duelo individual. Sí, Telma lo repite varias veces. El consuelo no va a venir de ahí,
sí efectivamente podemos tener esta complicidad en el sentido de sabemos lo que sentimos, sabemos lo difícil, a veces es hasta una comunicación no verbal de que decía ella en el asiento debería de estar, ¿sí? Y ellos lo saben, a veces sin decirlo, ¿sí? En eso es cierto, pero no en el consuelo. Algo importante precisamente para poder mantener es no estar esperando que la pareja sea la que nos consuele, porque no va a ser posible. Un poco lo que esto que comentas, ¿no? Saber que estamos en el mismo trance, en el mismo camino, sí, somos individuales y que cada uno tenemos que trabajarlo respetando que cada uno lo estamos viviendo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Adelante, por favor. Dijiste una palabra bien importante, respetando la unicidad de la persona. Cada duelo es diferente y ellos hicieron algo bien importante. Pidieron ayuda y dicen, no lo he procesado, pero ya dijo ella, puedo reír, puedo salir, puedo vivirlo de otra manera, no lo he santificado porque no quiero poner esa distancia. Sí, importante quiero eso que dijo, ¿no? De la santificación. Quiero vivirla de otra manera, pero la diferencia es que acudieron a un profesional y es una invitación que nosotros hacemos para cuando tengan esto, seamos lo suficientemente humildes de reconocer que es un dolor superior y que no vamos a salir solos. Claro. Llámese como se llame, una ayuda que nos permita afrontar esta situación. Claro, eso es importante. Y qué mejor que un profesional. Claro. A mí me gustaría ponerle sobre la mesa para el siguiente bloque si existen familias más resilientes unas que otras. Claro. ¿No? Y que ustedes nos expliquen por qué. Bueno, de acá también dicen, por supuesto que sí. Sandy, ¿tienes algunas llamaditas que quieras leer? No. Entonces, bueno, Vero, ¿por qué sí hay familias más resilientes unas que otras? Pues definitivamente tendríamos que hablar de recursos, y estos son los recursos internos y externos, y de cómo funciona el sistema también. ¿Cómo es que en esa familia se fueron viviendo las pérdidas? A veces les llamamos las pérdidas no reconocidas, o sea, lo que pareciera no importante, que es dentro del sistema una pérdida del trabajo, una pérdida de la salud, acompañamiento en la enfermedad, una serie de pérdidas, el cambio de ciudad, o sea, tantas cosas que van pasando que nos va haciendo resilientes, que es pararnos enfrente ante la adversidad, ¿no? Y cuando se trata de muerte, ¿cómo es que se viven los rituales? Yo creo que es importante hablar de estos rituales porque generalmente, o más en mi época, era como los niños se van al jardín, no vive Néstor, no se involucra a los niños en todos estos rituales y eso sería importante, ¿no? Hacerlo. Es muy importante ahora que colaboro yo en la Fundación Patricio Consentido, que se crea un espacio verde para convivir las familias y poder ir a ritualizar. Y digo, puede ser como este rincón ahorita, que tiene. Regresando, te retomo, Vero, para que nos expliques. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Estamos en vivo el día de hoy hablando sobre el duelo ante la pérdida de un hijo y hemos recibido muchísimas llamadas, se los agradecemos mucho y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema es Suelta tu pasado. Si ustedes identifican que están viviendo mucho en lo que sucedió, ya sea con culpa, con arrepentimiento o por el contrario han podido forjar un camino gracias a todas las experiencias vividas, pues compártanos cómo lo están sintiendo, cómo se sienten al respecto el día de hoy. El pasado tiene una gran influencia sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, sobre lo que actuamos y transmitimos en nuestra vida. Y hay diferentes estrategias que nos permiten seguir adelante aun cuando este pasado haya sido difícil. No se pierdan el programa de mañana, este va a ser el tema, Suelta tu pasado. Y vamos a continuar, vamos a ver primero lo que ya se dijo el día de hoy. Toma mucho más tiempo el que es por evento traumático al que es de una muerte, perdón la expresión, de alguna manera anunciada, que son esas enfermedades prolongadas o enfermedades terminales. Aunque es cierto que hay ciertas diferencias por la forma, al final es el mismo. El hijo está muerto. Sí. El resultado es el mismo y el impacto es el mismo. No importan las circunstancias para ciertas diferencias, pero el impacto, y por eso los padres, no importa cómo haya sido, lo comparten. Los padres que han perdido un hijo comparten esta vivencia, haya sido un bebé, un adolescente, un adulto, no importa las circunstancias, al final el hecho es, el principio de esta tragedia es, él está muerto y yo estoy vivo. Y justo es el pueblo judío
que lo menciona como tal, Xochol como tal. Viudo de hijo o huérfano de hijo. La carga traumática que nos da una muerte repentina no es la misma que te da una muerte anunciada. Tener esta cultura de duelo y ir un paso adelante, desde mi perspectiva y mi experiencia, aminora el sufrimiento. En la parte individual es muy importante porque es como la decisión de salir de un pantano, es la decisión individual, tengo que salir. Pero la verdad es que lo hacemos con otros. Entonces la familia tiene este dolor, pero también tiene la posibilidad de cura, es parte del proceso de cura, los acompañamientos. Hay que narrar a la persona porque también el segundo efecto es, existió. Se tiene que hablar, pero no para santificar. Santificar a la persona muerta es una tendencia cuando se empieza a hablar. Y tenemos que tener un equilibrio. Si no se habla, se queda. La culpa, el dolor, se va quedando. Y cuando se queda, entonces termina siendo, las emociones son terribles porque se transforman. Dolores compartidos son dolores disminuidos. La conspiración del silencio, ¿no? Claro. Salirte de esta conspiración libera y te da una paz, y aunque sea que llores, grites juntos, que puedas decir, a mí también me está doliendo. Tengo 78 años, a mi nieto lo cuidé desde que tenía 6 meses. Su mamá trabajaba y yo lo tenía que bañar, cuidar y darle de comer. Cuando su mamá llegaba, se lo llevaba. Yo quise mucho a mi nieto, no lo quise como nieto, lo quise como un hijo. Pasados los años se casa él, tiene 2 hijas. Un día llegó mi yerno con mi hija y varias personas y me dijeron, mamá, suegra, tiene que ser fuerte, su nieto tuvo un accidente. Y le dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empecé a llorar. Dice, no se espante, suegra, así lo tiene el destino, dice, chocó. Y le dije yo, lléveme. Me dijo, no puede estar ahorita usted porque apenas están tramitando para poderlo sacar. Cuando lo enterraron, yo lloré mucho. Entonces yo me aislé de todos para poder llorar. Yo veo a mi hija que pues, todavía no supera su pena. Pero yo le digo a mi hija, pues ya el destino lo tenía así, Diosito así lo quiso. Recuerda que no son propios nuestros hijos, dice, porque Dios nos los presta. Y cuando Él los quiere recoger, los va a recoger, hija. Ya no le llores, ya. Ponte alegre tú, hija. Hazte cuenta que está viviendo tu hijo. Ya ha dejado descansar en paz. Yo, a pesar de que ya tiene varios años de fallecido, lo sigo queriendo, porque siempre sacamos la plática de él, nos acordamos de él, cualquier cosa decimos, ay, si estuviera Luisito, dijera esto, si estuviera él, dijera, siempre lo recordamos, siempre en cualquier tema sale él. Y efectivamente lo quise mucho y lo quiero, y a donde esté, deseo que Diosito lo tenga que lo haya recogido en sus manos, porque era buen niño. Muchísimas gracias, y bueno, estamos viendo ahora cómo lo vive la abuela, ¿no? Que eso es como muy importante. Y antes de que nos comenten algo sobre esto, quiero presentarles a Carolina Rodríguez González. Ella es psicóloga y terapeuta familiar del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF-AC. Bienvenida, gracias por estar aquí, Carolina. Gracias. Y también está con nosotros en el panel Margarita Lagarde Lozano. Ella es psicoanalista de adolescentes, psicóloga y antropóloga social. Bienvenida, Margarita. Gracias por incorporarse ahora. Y bueno, no sé si quieren hacer algún comentario esto de la abuela. ¿Qué tan bueno o malo, no sé cómo decirlo, es no decirle la verdad a uno de los miembros de la familia? Y perdón, también quiero leerles de la abuelita para que le respondan también a esta persona que nos escribe y dice, para mí implica doble dificultad yo como abuela, porque tuve que procesar el dolor propio y el del hijo, y además de servirle de apoyo a él en su propio dolor. Yo creo que la exclusión a veces es parte de la muestra de amor en las familias. Lo que queremos es que no sufran los hijos menores, por ejemplo, o los mayores. ¿Sí? Lo que queremos es protegerlos. Lo malo es que esa exclusión después siempre tiene un efecto, ¿sí? de precisamente están fuera, porque todos los demás saben lo que ocurre. Y de alguna manera esta abuela o cualquier miembro excluido
termina siendo fuera y entonces no es partícipe de esto que decía, ¿no? Este duelo compartido, poder narrarlo así abiertamente, se nos quita la oportunidad y termina siendo también algo que daña a la persona y no le permite ser parte de esa familia que otra vez es parte de los procesos. Decías de la resiliencia, ¿qué familias son más resilientes o no? Tiene que ver con muchos factores, decía también otra de las compañeras, pero uno de los más importantes es que no hay resiliencia sin otros. Necesitamos necesariamente para que haya resiliencia de otros. Los otros pueden estar y pueden ser quienes sean, pero los otros son importantes. Es imposible la resiliencia solito, ¿sí? Entonces las familias cuando pueden ser... ¿Por qué es imposible, Eduardo, la resiliencia? ¿Por qué es imposible solito? Porque necesitamos de otros. Entonces, está acompañada, es un juego entre dos factores, uno lo individual y otro lo externo. Yo puedo tener una serie de factores, pero si no hay otros con los cuales construir esa resiliencia, no se da. ¿Sí? Okay. Sí es importante la definición. A ver, adelante Margarita, por favor. Yo quería decir algo que me preocupa desde hace ratito. Y nosotros nos reunimos a escribir este libro, nosotras 4, todas somos psicoanalistas, psicoterapeutas, en fin, y perdimos a nuestros hijos. Y nos reunimos a escribir el libro porque encontrábamos que en todos los grupos se decía que los psicoterapeutas y los especialistas no entendían nada de lo que nos estaba pasando. Y esta preocupación nos hizo llegar a la reflexión de qué era lo que pasaba realmente. Y yo quisiera señalar esto. Si toda la familia se trastorna, pero cada quien en su lugar. Sí. Y el lugar de los padres es un lugar fundamental. No es el mismo que el de la abuela, ni el de los otros hermanos, ni el de los hijos, porque en los padres está la responsabilidad de la vida de los hijos en sus manos. Cuando menos, desde luego Dios es omnipotente y no somos omnipotentes los humanos, no podemos impedir las cosas, pero nuestra función parental, como usted bien lo dijo, doctor, es ese cuidado a nuestros hijos y en ese momento se fractura. Y un padre parentalizado, no cualquier padre, un padre parentalizado que ha sufrido y vivido el proceso de la parentalización, en el momento que muere su hijo, se encuentra en una condición incomparable, absolutamente incomparable, como usted lo planteó. Y a nosotros nos preocupa que la sociedad se dé cuenta de que eso está pasando. Los padres que han perdido un hijo no están en la misma condición que la abuela o los hermanos o los tíos o los otros. Están metidos en un mundo, en una tragedia de tragedias, donde no hay quien los entienda. La primera sensación es, a mí no me entiende nadie, y yo lo digo y lo grito, y el terapeuta me dice cosas, pero no me entiende. Y es hasta que llegan a los grupos de padres en duelos que sin palabras, los otros padres les podemos regresar, no sé cómo, porque es un poco mágico, esa sensación de comprensión que está más allá de lo racional. Por eso me preocupa mucho, uno, que se iguale el duelo de los padres con los otros duelos, y dos, que no se considere que es una situación crítica que requiere de un apoyo inmediato y que ese apoyo básicamente lo pueden dar de manera óptima los grupos de otros padres en duelo bien dirigidos. Porque si no lo hacemos, lo que puede ocurrir es que ese duelo no se procese adecuadamente y a través de las generaciones se siga repitiendo y genere problemas, por un lado de manera inmediata en la salud de los padres y en las siguientes generaciones. Por eso estamos en este programa, para decir que la elaboración de los padres en duelo es fundamental para la sociedad en su conjunto, para la familia en primer lugar y luego para la sociedad en su conjunto. Eso es lo que yo les quería decir. Claro, gracias Margarita, muchísimas gracias por el comentario. Y yo creo que sí es importante que hemos tratado de plantear justamente eso, ¿no? O sea, lo más importante es el duelo de los padres, pero que a veces hay otros duelos, nunca lo habíamos visto en este programa, sí, que a veces hay otros duelos paralelos que no hemos visto, ¿no? Y que queríamos también poner sobre la mesa hoy, pero por supuesto estamos de acuerdo que el más importante son los padres. Adelante, Carolina, por favor. Aquí es muy importante también ver todas las consecuencias orgánicas que tiene esto, porque hay un estrés espantoso que el padre vive porque de verdad se desmorona.
Entonces, en un momento determinado es importante ver qué pasa fisiológicamente con el cuerpo y cómo al principio tenemos respuesta de lucha o huida porque queremos correr, queremos hacer, después resistimos fisiológicamente y obviamente hay un montón de cascadas hormonales que van a generar muchos cambios, la adrenalina, la noradrenalina están fluyendo, sí, terriblemente, y después puede uno llegar a la parte de agotamiento corporal, donde hay la depresión y riesgo de muerte. Entonces muchos padres van a tener problemas orgánicos en el sistema musculoesquelético, en el sistema digestivo, en la piel, en todos los sistemas, porque hay una cascada hormonal que se nos está viniendo encima y que tenemos que atender y comprender qué nos está pasando. ¿De qué manera la pueden atender los papás? ¿Acudiendo a dónde? Acudiendo a los grupos, ¿sí? Acudiendo a los especialistas, ¿sí? No parando el duelo. ¿Un médico general? Yo creo que son médicos, sí, médico internista, para que pueda ver todo. Sí, porque si hay esta cascada hormonal de la que hablas y empieza a haber como afectaciones a nivel fisiológico, creo que sería importante entonces acompañarse de un grupo de especialistas en esos momentos. Un poco lo que nos decía Alonso, ¿no? Algo que dijo que no pusimos sobre la mesa, dice, y aparte me tuve que ir a trabajar. Claro. Inmediatamente. Entonces, claro, con todo ese dolor, él está justo en pleno duelo, con todo ese dolor, con todo esto que está cambiando a nivel fisiológico, pues necesita apoyo de todos lados, ¿no? Eso es bien importante. Voy a entrevistar a estos papás para que sigamos con el tema, por supuesto. Y bueno, por aquí tengo a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias. Y también está con nosotros Carlos. ¿Cómo estás, Hola, Carlos? muchas gracias, muy bien. Bienvenido. Gracias. Y bueno, ustedes dos son papás de una chiquita. De un chiquito. Chiquito. De Patricio. Patricio falleció hace 9 años. Él se fue cuando tenía 2 años y medio. Bronco aspiró en un jacuzzi fuera de México. Y bueno, en ese momento nosotros al poco tiempo nos dimos cuenta, percibimos ya una vez que nos dimos cuenta que seguíamos vivos, que no nos habíamos ido con él, que realmente era muy importante buscar ayuda, ¿no? Que no era un dolor que realmente nos iba a superar como en lo individual y como pareja y como familia, porque en ese momento teníamos 2 hijas más, hoy tenemos 3. Y en ese momento decidimos buscar ayuda, tanto tanatológica como terapéutica. ¿Cuánto tiempo después, Rebeca, buscaste ayuda? Dices algo muy importante que no habíamos oído. Dices, cuando me di cuenta que no me había ido con él. Porque en esto que dices de la ausencia, ¿no? Que de repente tengo ganas de correr, tengo ganas de aislar, etcétera. Entonces, cuando me di cuenta que no me había ido con él, ¿cuánto tiempo después te diste cuenta? Creo que fue pronto. Probablemente a los 3 días o 48 horas, cuando empecé a ver a Carlos, mi esposo, empecé a ver a mis hijas, dije, sigo aquí, si voy a seguir aquí, ¿cómo quiero seguir? ¿Cómo voy a seguir? O sea, esto es un dolor que nos supera y inmediatamente buscamos ayuda de tanatólogos, de terapeutas y bueno, hicimos muchas cosas que yo creo que ahorita por lo que platican se me hace fundamental, que somos seres biopsicosociales y espirituales. Entonces yo sí creo que es muy importante buscar en todos los sentidos ayuda. Desde atender tu cuerpo, atender tu alimentación, hasta recibir la ayuda. Tuvimos la suerte de tener amigos cercanos y familia y estar abierto a recibir ayuda, porque necesitas ayuda en esos momentos de cosas muy cotidianas, desde qué se va a hacer de comer, hasta cosas más trascendentales que hay que decidir. Y bueno, a partir de esto fue de que tuvimos toda esta ayuda, de que pudimos tener la oportunidad, como ellos mencionaban, de que les dijeron, pues 8 de cada 10 matrimonios se divorcian. Yo creo que también es un acto de voluntad, de decidir qué quieres hacer. Entonces en ese momento dijimos, bastante es el duelo nuestro, de la familia, de nuestras hijas, todos necesitamos ayuda y lo último que queremos es tener un duelo más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, evidentemente es algo devastador, pero algo que a mí me conmovió mucho fue una vez platicando a la fundación que una persona me decía, ¿por qué creen que perder un hijo es lo más doloroso que hay? Yo perdí a mi pareja, yo no tenía hijos y para mí esto es lo más doloroso que hay. Entonces, creo que también muchas veces hay que ponernos en una situación, a lo mejor se oye duro lo que voy a decir, pero no de víctimas, porque cada quien hemos tenido un dolor diferente.
Entonces, para nosotros sí ha sido el dolor más duro, pero hay personas que han tenido otros dolores que también son muy duros. Claro. Entonces, yo creo que son oportunidades de autoconocimiento y oportunidades de crecimiento, de poder ser mejores personas, de poder encontrar mayor unión como familia, pero también ser empáticos con los de enfrente, que a veces tampoco saben cómo reaccionar. Sí, Rabi, ahorita te retomo. Muchísimas gracias. Carlos, escuchar a tu esposa, bueno, pues se ve que hay un trabajo interno, porque la verdad es que es difícil poder acomodar las cosas así de claro después de 8 años. Y bueno, ¿cuál es el trabajo que ustedes han hecho para poder estar así de fuertes el día de hoy? Es un trabajo de todos los días, es un evento desgarrador desde el día 1. Como lo comentaba Rebeca, y tuvimos la oportunidad grande de abrir nuestra mente y corazón a recibir toda la ayuda que nos acercaron. Después de este tema de procesar el duelo en todas sus etapas, podemos llegar a un punto donde vivimos con el dolor, ¿no? Podemos aprender a vivir con el dolor y poder decidir que el sufrimiento es opcional. Claro, fíjate qué importante. Nos vamos a ir a un corte, pero ahorita regresando me dices cómo llegaste a ese punto. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza, hablando, por supuesto, de cómo vivir el duelo de la muerte de un hijo. Y nos quedamos con Carlos, que nos estabas comentando, Carlos, que bueno, ustedes resignificaron todo esto y aparte tuvieron la fortaleza. Y me estabas comentando cómo lograron darle la vuelta al dolor y hacerlo de alguna manera productivo. Y se ha visto materializado en algo, ¿no? Claro, finalmente después de todo este proceso del duelo y de haber estado abiertos a diferentes técnicas, terapias, etcétera. Un día Rebeca y yo platicando, una parte de nuestro proceso fue en un jardín, en la terraza de la casa de ustedes, y nos dimos cuenta que un lugar verde nos daba una paz. Entendíamos una gratitud desde otro punto de vista y decidimos hacer la Fundación Patricio Consentido, donde tenemos una plataforma donde guiamos, sugerimos y orientamos algunas herramientas que pueden ayudar en el proceso del duelo en todas sus etapas. Finalmente, lo que queremos lograr, y estamos ya en ello, es tener un espacio memorial para poder procesar este duelo en un lugar verde, de paz y gratitud, diferente a una iglesia, diferente a un panteón, a una cripta, donde desde la naturaleza y con la naturaleza podamos honrar, podamos conmemorar la vida que sí tuvieron nuestros hijos. Muchísimas gracias. Este parque estamos a punto de empezar a construirlo en enero, en la barranca de Barrilaco, en la delegación Miguel Hidalgo, y va a ser un lugar hermoso para, repito, procesar, conmemorar la vida que sí tuvieron nuestros hijos. ¿Y cómo los pueden localizar? Por supuesto va a estar saliendo en redes sociales. Claro, tenemos en redes sociales y la plataforma patricioconsentido.org, donde nos pueden contactar para Muchísimas poder gracias, estar en ese espacio. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Sandy, adelante, tienes muchos comentarios. Sin duda, esto que nos platican a través de ayudar a otros es muy sanador, es una de las formas que encuentran las personas de seguir adelante. Como nos lo platica Laura en su testimonio, dice, hace 5 años falleció uno de mis hijos y él tenía 19 años y fue un accidente muy trágico. Yo soy enfermera e intensivista, así que como de alguna manera al principio no entendía por qué a mí me había sucedido esto y me había puesto Dios en este camino, pero ahora entiendo que es para estar con otras personas y ayudarles a recuperar su salud o ayudar a otros que me pongan en el camino y que pasen por algo igual de crítico. Y dice, hay algo valioso en este proceso, se llama resiliencia, la cual es aceptar poco a poco la ausencia y la pérdida y la muerte de un hijo. La verdad yo considero y pienso que es lo más doloroso que uno puede vivir, pero pues nos habla de su experiencia y de su trabajo. También nos dice un anónimo, yo perdí una hermana hace 4 años, ella murió de cáncer y estuvo con cáncer 13 años y mi mamá está muy enferma porque tuvo depresión y no quiere atenderse. Ahora mi papá también está triste y llora todos los días a mi hermana y a mi mamá y creo que mi mamá está contagiando a mi papá. Fíjense lo que hablábamos de todo el sistema familiar.
También nos agradece María del Carmen por transmitir este programa. Dice que tanto estaba yo esperando. Ahora sí le dieron a la llaga. La pérdida, ya sea de un esposo o marido, de una madre o de un hijo, es algo muy duro. En su caso, perdió a su hijo que vivió con cáncer 4 años. Y dice, a mí me gustaría que recomendaran, recomendarle a las personas que se acerquen a alguien que las pueda orientar y que no se queden solas con su dolor. Otro comentario de Odette en las redes sociales: el acompañamiento puede venir de otro que no sea necesariamente algún conocido, sino de un grupo de apoyo, como ya se dijo aquí, religioso o incluso libros. Y una pregunta o comentario muy importante que nos dejan en Facebook Live: me gustaría que me explicaran por qué a veces tengo la sensación de que no siento lo que debería sentir. Siento mucha culpa porque no tengo este sentimiento desgarrador del que hablan. Mi hijo murió a la edad de 10 años. Fíjense, como que ella decidió continuar con su vida, seguir adelante, vivir con el dolor, pero vivir, y siente culpa. ¿Qué le dirían? Yo diría que a veces lo que ocurre es que la culpa viene por la muerte, precisamente. Si ella pudo haberse liberado porque no lo sintió, porque la verdad es que en cuanto aparece la culpa hay que hablarla, hay que hacer algo con ella, porque si no empieza a anidar y genera muchísimos problemas. Entonces, si ella rápidamente logró no instalar la culpa, me parece que está bien. Y yo quisiera comentar algunas cosas que escuché y quería ligarlo con lo que dijo Adelante, Eduardo. Lagardère, y es lo que decía Rebeca, me parece que se llama así, es precisamente esa decisión. Existo o vivo. Y a veces el mismo dolor y enfrentarnos a la realidad de si ella, mi marido, los hijos, lo que hay que hacer, es precisamente lo que nos hace tomar una decisión que nos va a permitir, paradójicamente, salir de eso. La decisión de vivir en lugar de solamente existir en esta vida. Y creo que esto que decían de por qué los grupos son particularmente especiales y de gran ayuda. Decía un poco de esta magia, y realmente la magia, a veces sin palabras, es ver a otros que sobrevivieron. La palabra se sobrevive. Y cuando otros vemos que exitosamente lo lograron, ¿sí? Eso ya es la palabra o es la experiencia que nos da algo, nos da esperanza. Porque cuando muere un hijo, cuando se muere un padre, se muere nuestro pasado, por ejemplo. Pero cuando se muere un hijo, se muere el futuro. Y por eso es que es tan importante esta esperanza y estos padres que nos dicen, sí se puede, sí se sobrevive. Así que esto magia no es realmente lo que es que sin palabras, su presencia nos dice se puede. Oye, Margarita, a mí me gustaría, sobre la pregunta que nos hizo esta persona a través de las redes, dice, yo no estoy sintiendo algo, ¿no? O algo, y me siento como culpable, me siento rara. ¿No será que también hay un mito, como esta idea de que siempre tenemos que victimizarnos? O sea, como que de repente inclusive se escucha, pero ¿cómo puede estarse riendo si se acaba de morir su hijo? Ese tipo de frases que dice la cultura que lastiman mucho y que no necesariamente son reales. Bueno, yo creo que cada caso es particular y no podría yo jamás aventurarme a decir qué pasa con esta persona. Claro. Ni a decir que está bien o decir que está mal, de ninguna manera. Pero yo creo que la victimización es, digamos, una parte negativa del proceso de duelo, que puede decir yo, no te victimices, salte adelante, sigue tu camino. Y para nosotros es muy preocupante que eso ocurra si no está bien procesado el duelo, porque lo que eso va a traer a la larga va a ser problemas mayores. Un duelo bien procesado es un duelo que hace que la persona recorra los procesos y las partes que tiene que recorrer para resignificar toda su vida, porque lo que el hijo pone en juego es la esencia misma del futuro, de su propia proyección hacia el futuro. Entonces la resignificación de eso es muy compleja, el camino es muy largo, cada quien lleva su camino. Nosotros insistimos en que debería de crearse una profesionalización de todos los que hemos vivido eso, junto con profesionales capacitados, para entender de qué se trata. Es el larguísimo proceso por el cual uno sale. Que cada uno lleva su camino, cada quien tiene su parte, no hay un solo camino, pero no es fácil.
no conozco a un solo padre hasta ahora que me diga, lo hice rápidamente y en 3 patadas me hicieron simsalabim, o que me quitaron con tales pastillas o con cual. No, eso no es posible. Lo que todos los padres que hemos vivido esto decimos es, como usted lo dijo hace un momento, nunca lo aceptaré, pero ahora puedo vivir y a lo mejor vivo mejor con eso. Pero aceptar la muerte de un hijo a fondo, yo creo que no se puede. Te puede vivir con la sabiduría que uno adquiere con eso, con el conocimiento y con la experiencia, pero la aceptación, así como ya lo acepté y adelante, hasta donde yo sé ahora, no pasa. No, como tampoco es posible, nada más tampoco es posible olvidar, no los testimonios decían, queremos que olvide. No, eso no es posible, ¿sí? Y eso que decía de el reír o no reír, la verdad es que el dolor en esto es tan grande que cuando yo lo escucho, por suerte vienen oleadas. Son oleadas de una profundo dolor y tristeza, de repente se va, y es cuando uno puede reír, sonreír algo, porque es tan grande ese dolor, como se narra, que si fuera continuo sería imposible vivirlo. Claro. Y eso creo que es importante, justo eso es lo que quería yo, la pregunta iba en ese sentido, ¿no? No culpar a los papás que de repente están viviendo sus vidas, porque de repente de lejos parece que la sociedad tampoco se los permite. Sí, hay veces que la sociedad los critica de lejos, tendrías que estar todavía triste. ¿Tú cómo sabes cómo está? ¿No? Como dice Lagarde, hay que entenderlo. Carlos se está riendo porque seguramente les ha pasado. O sea, ¿tú cómo sabes cómo estoy por dentro? Y ahorita estoy dándome la oportunidad de estar relajado y eso no significa ni que lo he olvidado, ni que no me duele, ni que no sigo pensándolo y que lo voy a seguir pensando siempre, ¿no? ¿Querías comentar algo, Carolina, por favor? Sí, yo creo que es muy importante ver también los mecanismos de defensa con los que tratamos de enfrentar la situación, ¿sí? Y entonces, a veces el mecanismo de defensa puede ser niego, y no siento, pero finalmente al cuerpo no se le engaña. El cuerpo sabe y hay una memoria corporal y el cuerpo nos los va a cobrar. Y entonces sí es bien importante ver cuáles son los mecanismos de defensa con los que he estado enfrentando la situación, qué he aprendido en mi sistema familiar, cuáles son los mandatos familiares, ¿sí? Y empezar a trabajar desde ahí todo esto, porque el cuerpo lo va a cobrar. Claro. ¿Sí? Muchísimas gracias. También creo que perdón, Cristi, pero claro. Añadir que eso se le llama el dolor social, cuando decimos biopsicosocial espiritual. El dolor social es el que dirán, es la vergüenza que sentimos ante la pérdida y hasta de esa parte que nos puede valer gorro, pero sí nos está importando que la gente esté opinando y yo diría manoseando nuestro momento más doloroso, más privado. Y que llega un momento en donde dices, prefiero que no se metan, pero con esta vergüenza que estoy sintiendo, tengo que afrontar también este dolor social, ¿no? Que a veces da mucho coraje y da mucho enojo. Claro, en esto que dices manosear, Vero, ¿a qué te refieres? O sea, de repente te dan consejos que no vienen al caso, te hacen preguntas que no corresponden. ¿A qué te refieres con este manosear? Sí, o sea, que se metan en tu proceso, pero de una manera no compasiva o de una manera en donde a veces no estás hablando el mismo lenguaje o desde un lugar del el deber ser, ¿no? O sea, conforme a estas reglas sociales o este tema, o que la gente también te habla desde un lugar que no está siendo empático. Claro, ¿no? Importante eso, aprender a respetar esos procesos, ¿no? Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Cuéntanos, ¿tú has vivido algún proceso de duelo? Sí, hace 5 años, 5 años y 2 meses, falleció mi hijo Shure, que vivió 1 mes. Y 2 meses después muere un sobrino que tenía 9 meses de vida. Entonces, pues es un proceso muy, muy doloroso. Yo creo que existencialmente hablando es lo más difícil a lo que se puede enfrentar un ser humano. Pero también es importante que no se supera, pero se aprende a vivir con mayor calidad, yo creo. Mencionaban por ahí que incluso un poco mejor porque pues abres los ojos, ¿no? A un mundo que no conoces. ¿Tú sientes que empezaste a vivirlo un poco mejor? Bueno, me siento mejor a raíz de que no me siento solo. Sé que hay muchas personas lamentablemente que pasan por esto y seguirá pasando, ¿no? Y así ha pasado siempre. Pero sí me consuela pues escuchar otras experiencias. Hay varias herramientas como la lectura, escribirle a esa persona que se fue,
sobre todo pues los grupos de apoyo a mí fueron los que más me ayudaron, porque ahí donde encuentras empatía, ¿no? Ahí es donde precisamente la gente te entiende porque lo está viviendo o ya lo vivió o se encuentra en otra etapa diferente del duelo, pero para mí el duelo es para toda la vida, no creo que se supere y sí se puede mirar para adelante. Creo que valiéndonos de todas estas herramientas, agarrar motores, quizá tenemos algún otro hijo, siempre hay personas importantes a nuestro alrededor que también, como lo mencionan, pues sufren este duelo. Es como un tabú, entonces por eso la familia no se acerca a hablar de estos temas contigo, pero efectivamente que les duele, ¿no? Y que también pues van contigo de la mano y Claro. te ayudan a transitar este camino. Y un poco esto que dices de que es tabú es porque no quieren hablar del dolor para no hacerte sufrir más, ¿verdad? En Eso parte. es una de las ideas que se tiene, ¿no? Sí, es como una ideología, ¿no? Sobre todo de esta sociedad aquí en México, pero la verdad es que a nosotros como padres nos ayuda bastante hablar de esta persona, ya sea que se haya ido bebé, en el útero, adulto, pues siempre es bueno, ¿no? Mencionarlo porque existió y desde mi punto de vista existe, no nada más trascienden, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a Gracias por ustedes. estar aquí, gracias por compartirlo. Sandy, por favor, adelante. Nos escriben en Facebook Live, una mujer dice, es doloroso perder a un hijo, pero al menos se sabe qué pasó y dónde está. Pero cuando ese hijo o hija desapareció, ¿cómo se vive? ¿Cómo se acepta que ya no regresará? ¿Cómo lo lloras? Esto es una pesadilla. ¿Cómo acepto que ya no volveré a ver a mi hija? Se pregunta. Respecto a los grupos de apoyo que hemos mencionado, nos dice Cleo, yo que quiero estar en un grupo, así como de gente como ustedes. No he perdido a un hijo, pero tuve un aborto, eso me dejó atorada. También hemos hablado aquí en el programa, le vamos a conseguir el dato para que se pueda acercar a otras mujeres que han vivido lo mismo. También nos dicen una llamada, yo desde antes de que muriera mi hija se la entregué a Dios, esto me ha ayudado mucho a soltar, a dejar a mi hija, ella se fue, tenía síndrome de Down, acepté desde antes de su partida y esto fue lo que me ayudó a sobrellevarlo. También nos dice en otra llamada una mujer, yo perdí a uno de mis 8 hijos, pero lo que no me deja vivir es el miedo y la angustia de pensar quién es el que sigue. Me siento inservible, no tengo ganas de vivir, todo me daña y no puedo apoyar a mis hijos. Lo que hablaban sobre el futuro. Ella tiene un miedo del futuro y se siente, así pone ella la palabra, qué difícil, ¿no? Qué duro, inservible. Aquí le vamos a estar y hemos estado pasando constantemente los datos para que se acerquen a nuestros invitados, a los grupos de apoyo y encuentre ahí cómo cambiar este sentimiento que tiene. También nos dice María, yo perdí a una hija hace 12 años y nunca fui con un tanatólogo, quisiera información de alguna institución a la que pudiera acudir, es el mismo caso. Y dice Rosy, yo perdí a 2 hijos hace 7 años y aún sigo llorando por la muerte de ellos, es algo muy difícil de superar, en casa evitamos tocar el tema, no sé si esté haciendo bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me pueden dar? Fíjate qué importante, ¿no? Dice, en casa estamos evitando tocar el tema, ¿no? Una de las cosas que hemos estado escuchando que es muy importante es justamente hablarlo. Eso es sanador. Sí. Entonces yo creo que eso es importante que nos los quedemos, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir ya a un corte y regresamos con el último bloque, que son, por supuesto, las conclusiones de algunas otras personas a las que vamos a entrevistar y seguir hablando, por supuesto, ¿no? Porque también uno que hemos dejado como sobre la mesa es la muerte de un bebé que antes de nacer, ¿no? Hay personas que creen que eso no es una pérdida. Vamos a ver qué dicen los especialistas. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Los dos están en este dolor, los dos necesitan, y precisamente lo que causa el divorcio es porque estamos esperando que nos consuele, como no puede consolarnos, porque él también lo necesita. Cuando de verdad te atreves a decir y a desgarrarte y a desboronarte y a abrir tu dolor y a compartir con quién mejor, cuando ahora se mencionaba y Griselda lo trajo a colación, cuando esos padres son parentalizados, o sea que han asumido conscientemente la parentalidad desde antes de la concepción, en el deseo obviamente de tener un hijo y después en el embarazo y el nacimiento y lo que siga, es muy diferente porque se arman apegos distintos a quienes no asumen la parentalidad. Y es una invitación que nosotros hacemos para cuando tengan esto,
seamos lo suficientemente humildes de reconocer que es un dolor superior y que no vamos a salir solos. Es muy importante también ver todas las consecuencias orgánicas que tiene esto, porque hay un estrés espantoso que el padre vive porque de verdad se desmorona. Entonces, en un momento determinado es importante ver qué pasa fisiológicamente con el cuerpo y cómo al principio tenemos respuesta de lucha o huida, y después puede uno llegar a la parte de agotamiento corporal, donde hay la depresión y riesgo de muerte. Entonces, muchos padres van a tener problemas orgánicos en el sistema musculoesquelético, en el sistema digestivo, en la piel, en todos los sistemas, porque hay una cascada hormonal que se nos está viniendo encima y que tenemos que atender acudiendo a los grupos, ¿sí? Acudiendo a los especialistas. Cuando se muere un padre, se muere nuestro pasado, por ejemplo. Pero cuando se muere un hijo, se muere el futuro. Y por eso es que es tan importante esta esperanza y estos padres que nos dicen, sí se puede. Bueno, pues como están viendo ustedes, el programa ha estado muy interesante. Ya estamos en el bloque final y tengo aquí conmigo a Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, muy bien, gracias. Muy agradecida de la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, tú viviste también la muerte de tu hijo. Yo hace 9 años perdí a mi hijo Salvador, de 20 años, en un accidente automovilístico junto con 2 amigos de él. Ellos murieron instantáneamente. Salvador sobrevivió un mes en terapia intensiva. Yo siempre digo que esa fue una terapia intensiva para mí, para mi familia. Tuvimos muchísimo acompañamiento y nos preparó para esa despedida. Un recurso interno nuestro es la fe, y ahí cuando muere Salvador me duele muchísimo, pero bueno, el acompañamiento y esta herramienta me ayudó mucho a salir adelante. Después de eso, amigos nuestros que habían tenido pérdidas de hijos y otros desconocidos empezaron a buscarnos a mi esposo y a mí porque habían visto que habíamos resuelto bien nuestro duelo, y empezamos a acompañar a padres, y de ahí nace la Fundación Acompaña hace 9 años. Tenemos una metodología de mucha experiencia. Hemos aprendido lo que decían ustedes, que los hermanos sufren muchísimo. Yo en lo personal, en mi familia, era tanto mi dolor que no volteé a ver a mis hijas. Yo tengo otra hija, ahorita tiene 33 años y otra de 30. Salvador, mi hijo, tendría 32. Y sí, sufrió ella mucho, no me di cuenta cuánto sufría, y en los grupos de apoyo hacemos ver a los papás cómo las familias también sufren. Otra de las cosas que ahorita han mencionado mucho es el divorcio. Nosotros tenemos la fortuna de no tener a lo mejor 2 casos de divorcios en todos los grupos que tenemos. Nosotros tenemos 20 grupos de apoyo. Estamos en la Ciudad de México con 7 y el resto está en Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Querétaro, Chihuahua. Nuestra metodología se basa en las personas con la experiencia basada en la realidad, como Alcohólicos Anónimos, papás recuperados con una capacitación, porque también no solamente con la experiencia nuestra, sino también con estudios. Tenemos una certificación, vamos abriendo otros grupos en otras ciudades. Tenemos grupos para mamás, para matrimonios, para jóvenes, pérdidas perinatales, y la verdad en Acompaña hemos aprendido pues que el amor es más fuerte que el dolor. Esta experiencia compartida cuando llegas a un grupo de apoyo, alguien decía es una magia, es esa empatía que comparten entre todos. Sí, no es una lástima al ver un papá nuevo que llega, sino es una empatía. Y todo lo que nosotros y los testimonios de los otros papás ayudan muchísimo, porque dices, ay, esta persona hizo esto, le hizo bien. Y eso es como ustedes lo van multiplicando. Sí. Rebe, muchísimas gracias. Pues gracias. Te agradezco mucho y bueno, por supuesto también todos los datos de ustedes van a estar, ya estuvieron pasando en la pantalla y los vamos a tener en redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, por acá tengo a Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muchas gracias. Tú también tuviste una pérdida. Sí, mi hijo Juan Antonio murió hace 13 años. ¿De qué edad? Él tenía 13 y medio precisamente, muere a raíz de un paro respiratorio. Él sale a jugar fútbol y me dice, no tardo, regreso en poco tiempo.
Y pues sí regresó, pero regresó en un ataúd porque él muere en la cancha de fútbol. Ajá, entonces fue muerte súbita, no estábamos preparados, no sabíamos la magnitud de su enfermedad, digamos, porque él a consecuencia del corazón tan grande que tenía, pues le dio ese paro respiratorio. Entonces fue una muerte súbita. Para mí, en lo personal, la verdad, ha sido muy complicado, muy difícil. Yo no lloré por esas ideas que comentan, ¿no? Que traes desde tu infancia. Debes de ser fuerte, no debes de llorar, tu hijo está con Dios. A mí eso me dio mucho coraje. Claro. O sea, el que Juan Antonio haya decidido irse con Dios, a mí me bloqueó bastante tiempo, ¿no? O yo me bloqueé, bueno, ¿no? Ahora lo sé. Entonces, ¿pediste ayuda? Pedí ayuda. ¿Estás en algún grupo? Sí, por el momento yo soy la que me hago responsable del grupo de Renacer Oriente en Netzahualcoyo. Formamos parte de la red también aquí con Cita, con Griselda. Entonces estamos por medio de ese grupo ahorita trabajando, pero estamos apoyados por una tanatóloga que ella fue la que nos inició a mi familia y a mí en este trabajo de grupo, ¿no? Ella nos decía cuando el acompañamiento, hasta aquí yo puedo con ustedes, hasta aquí yo es mi capacidad. Ahora les puedo yo invitar a hacer un grupo. Ella incluso nos llevó personalmente junto con su familia a visitar a los hermanos de Satélite, de otros grupos, ¿no? Para aprender. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabel. Sí, de veras, gracias por estar aquí, gracias por contarnos tu historia. Y bueno, pues de este lado tengo a Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Oye, sí, tú también tuviste una pérdida. Sí, bueno, nosotros perdimos bueno, no me gusta llamar perderlo, sino nuestro hijo se ausentó hace 6 años. Fue antes de nacer, yo tenía 9 meses de gestación, prácticamente pues todo estaba normal. Y justo en el periodo en el que yo estaba en trabajo de parto es cuando mi hijo se ausenta. Yo soy médico y pues entendí la cara del médico, ¿no? Cuando a mí no me dice, sino le dicen a su papá que pues él prácticamente pues ya no estaba con nosotros. Me tienen que hacer una cesárea de urgencia debido a la situación y pues te encuentras en un panorama que nadie te prepara porque siempre sabes que un hijo es igual a que vas a regresar con él y llegas a un mundo que pues definitivamente no conoces, vas aprendiendo y vas conociendo. Nosotros empezamos a aprender en este camino, buscamos pues grupos de ayuda, aunque mi hijo ya tiene 6 años que se ausentó, yo tengo apenas pues 3 años que hemos tenido ayuda de los padres que también han vivido esto. ¿Y eso te ha ayudado a ti, Gaby? ¿Compartir con otros papás? Sí, me ayuda mucho a compartir con otros papás. Ahora esto es muy duro porque de repente se oyen comentarios muy fuertes, ¿no? Ni lo conociste, te dicen, ¿no? Sí, la verdad es que... Casi no viviste con él, es horrible, pero eso dicen. Aprendes a no tomarle importancia a ese tipo de comentarios, tratas de entender que a veces no sabe la gente qué decirte. Entonces yo lo tomo de esa manera porque muchas veces me dicen, pues eres joven, me dijeron muchas veces, eres joven, vas a tener otros hijos, van a tener otros hijos, qué bueno que no lo conociste, pero la verdad es que yo siempre pienso y he aprendido a ver que 9 meses para mí, mi hijo es un maestro, y que finalmente no importa la edad de un hijo, así he tenido 21, claro. Un mes, siempre va a ser un hijo y siempre es una ilusión, es un futuro, es lo que esperamos. Y sí, yo es lo que he aprendido, ¿no? Seguramente muchos papás que han vivido lo mismo han aprendido lo mismo y pues a veces decían, bueno, pues es que justo eso, ¿no? Le restaban importancia. Entonces, yo creo que es eso, el aprender a no hacerle caso a ese tipo de palabras, porque realmente como sociedad no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Qué le decimos a la mamá, no? Claro, y como tú dices, bueno, se dicen muchas veces sin saber qué decir. Te agradezco mucho, Gaby, el que hayas venido. Muchísimas gracias. Y sí, Margarita, ¿querías comentar algo? Adelante. Bueno, solamente quería plantear que estamos en un momento muy importante para darnos cuenta de lo útil y lo necesario que es que los padres trabajemos entre nosotros y empecemos a pensar en formarnos de manera más sistemática para ayudar a otros padres. Yo después de haber perdido a mi hijo y de haber recibido la ayuda en mi grupo de padres en duelo,
me sentí con el compromiso y nos sentimos con el compromiso de seguir adelante esta tarea como la están haciendo ustedes, seguirla profundizando y hacerla cada vez más comprometida socialmente, porque hay tantas situaciones tan difíciles en las que estamos tan solos, en una sociedad cuando los medios parecen comunicarnos tanto, en realidad estamos muy solos. Yo quisiera llamar la atención que nuestra tecnología, las terapias, hablar, todo lo que hemos aprendido a veces no ayudan mucho porque, por ejemplo, los fármacos adormecen la situación y no permiten la metamorfosis profunda a la que es necesario llegar en este camino tan difícil. Entonces, es necesario, nosotros nos hemos reunido muchas veces, plantear la necesidad de llevar este duelo a los términos que se necesita para hacer una transformación social, porque todos los padres en duelo sabemos que tenemos algo que decirle al resto del mundo sobre nuestra experiencia, y en nombre de nuestros hijos tenemos que hacerlo. Y esto es lo que nos convocó para escribir el libro. Claro, por supuesto, importantísimo. Y bueno, a mí me gustaría que ya estamos al final, a forma de conclusión, ¿qué quisieras decir? Yo creo que este compromiso del que Margarita habla, que es de todos nosotros y es un compromiso social, esta profesionalización es muy, muy importante, ¿sí? Y entonces es profesionalización a todos los niveles. O sea, tenemos todos los que coordinamos grupos, todos los que estamos en esto, tenemos que saber qué está pasando desde lo orgánico, desde lo mental, desde lo espiritual, todo. Y entonces la capacitación es larga, es todo un camino, es un compromiso social que tenemos que cumplir y que yo creo que si nos unimos y hacemos una red fuerte, vamos a lograrlo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, yo antes de la conclusión quisiera hacer una mención, ya lo dijeron tangencialmente, de esta terrible tragedia agregada que viven muchos padres en México, que es los hijos desaparecidos. Esto es una tragedia agregada porque aunque ver al hijo muerto es terrible, es un momento de verdad dramático, es necesario. Paradójicamente, por breve que sea, pero es necesario para poder hacer ese cierre. Duelo, ¿no? Y muchos padres hoy en este país no tienen esa oportunidad, y creo que necesito decirlo como algo que tenemos que seguir señalando y tratar de evitarlo, porque no puede seguir ocurriendo. Y lo último que diría es, por estos comentarios que dicen, de repente las personas pensamos que soy inservible, no cumplí con mi papel, o esto que se decía, ¿no?, sobre el efecto en las parejas. Yo diría, lo que menos necesitamos los padres cuando tenemos esta experiencia es más pena. Seamos bondadosos con nosotros mismos. Una forma de ser bondadosos con nosotros es no lastimarnos con estas palabras. No necesitamos una pena más como el divorcio, ¿sí? Una pérdida más en nuestras vidas. En esos momentos es a veces no necesaria. Así que yo diría, no agreguemos una más, seamos bondadosos con nosotros en esos momentos, porque es cuando más lo necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, y gracias a todas las historias y todo lo que nos han contado. Me quedo con esta parte también de cuando no hay cuerpo se le llama duelo blanco y se puede seguir ritualizando. Yo hago hincapié en la parte de los rituales, creo que es una herramienta que nos ayuda a procesar, que es importante. ¿Cómo qué tipo de ritual, Vero? Por ejemplo, hablábamos de este espacio verde de parque del Patricio Consentido, en casa tener algún rincón. Por ejemplo, cuando no aparece el cuerpo, vi que se llena el ataúd de las cosas de este ser querido y se puede hacer el ritual después de un tiempo, porque legalmente tiene que pasar un tiempo cuando un cuerpo no aparece. Entonces, por eso también mi propuesta es informarnos, mantenernos en contacto con todo lo que nos pueda dar la información, la sensibilidad y la cultura para dejarnos acompañar, como bien dijeron, y poder acompañar de una manera, pero que sea con el conocimiento. Seguirnos informando y conocer de esto y decir, bueno, al final nadie nos vamos a librar de la muerte, ni nos vamos a librar de que nuestros amados o los demás sigan muriendo, ¿no? Entonces, claro, y por ejemplo, para los niños chiquitos, Vero, eso que dicen de repente los rituales de los globos o escribir una carta al hermano que falleció, ¿qué opinas de eso? Sí, de hecho aquí en Patricio Consentido también es desde una meditación,
los globos para soltar, hay una también pintar piedras y arrojarlas al río, o sea, dependiendo con qué temática sea, o sea, ya sea soltar o el enojo, decir algo, carta. Y todo eso nos ayuda a cerrar, ¿no? Y les ayuda también ellos a darle sentido. Plantar un árbol, hacer un álbum, es de veras, es muy grande todo lo que podemos hacer y muy variado. Muchísimas gracias, Ver. Muchísimas gracias. Claro que sí, adelante. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. La ritualización la hemos perdido en esta sociedad contemporánea y la tenemos que recuperar de alguna manera. Rituales que nos den sentido, porque ya no nos dan sentido los antiguos, ¿no? Y esa parte bondadosa que con nosotros mismos tiene que ver con esta posibilidad de juntarnos con otros y darnos permiso de ser acogidos por otros y no estar en el aislamiento ese tan terrible que vivimos. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y pues tenemos mucho trabajo que hacer por delante. Claro que sí, bueno, por supuesto ustedes están poniendo lo de su libro, ¿no? Por delante, claro que sí. Sandy. Oye, ya hablando de trabajo, Cris, pues yo me siento muy orgullosa de formar parte de este equipo de Diálogos en Confianza, por recibir llamadas como la de Leonila, que dice que perdió un hijo en un accidente automovilístico y estuvo aquí en el programa compartiendo su experiencia. Me han ayudado muchísimo, dice, no sé qué habría hecho para superarlo, y he leído mucho, me he acercado a la tanatología y dice, muchas gracias al Canal 11 porque me ayudó a superar esta tragedia. No perdí la razón gracias a ustedes. Llevo viéndolos más de 20 años y nuevamente muchas gracias. Yo también me siento muy, muy orgullosa de formar parte de este equipo maravilloso que es Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias a todo el público que vino. Gracias por todas sus historias. Gracias a ustedes 4 que estuvieron aquí y por supuesto a las otras 2 especialistas que también estuvieron. Gracias, mi Sandy. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.